vamos a mostrarles en este tutorial cómo funciona el indicador de canal de regresión lineal de TradingView. Es un canal automático que simplemente activamos el indicador y ya nos traza las líneas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender un canal de regresión? Bueno, aquí lo que hace el precio, digamos que se oscila sobre este canal y este canal nos indica pues las mejores zonas de compra y de venta en base al riesgo-beneficio. Es decir, si hacemos compras en la parte inferior del canal, digamos que son las mejores áreas donde posiblemente el precio revierta, ¿no? Y en la parte superior aquí podemos ver claramente cómo son las zonas donde más llega el precio y luego rebota hacia abajo, ¿no? Hace un rechazo y vuelve otra vez a la zona media, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver son esas áreas de mejor riesgo y beneficio para compras y ventas y obviamente lo más importante es tener que trazar bien el canal de regresión. Aunque es automático y normalmente lo hace bien, a veces hay que hacer ligeros cambios, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo en Airbnb que el canal de regresión está bien dibujado, es un gráfico semanal y vemos cómo toca las líneas y digamos que se traza sin ningún problema. Si vamos al gráfico diario, vemos también más o menos lo mismo, ¿no? Vemos aquí una zona donde oscila el precio y el canal está bien dibujado. Ahora bien, si nos vamos al de 4 horas, aquí ya podemos ver que no toma todos los datos, ¿no? Entonces hay que hacer un ligero ajuste. Hacemos dos veces clic sobre el indicador, aquí en cualquier parte del indicador tenemos que, sobre todo en las líneas, en la zona donde, que no sea el gráfico, ¿no? Es decir, que sea simplemente el indicador e ir hacia lo que viene a ser la parte del canal y seleccionamos dos veces clic y nos aparece la configuración, ¿no? Que es lo más sencillo. También la otra opción es hacer clic en la parte superior izquierda donde pone el link rec 100, es lo que viene a ser el indicador y hacemos clic en las opciones de configuración y viene a ser lo mismo. Entonces la longitud, aquí en este caso habría que cambiarla, por ejemplo vamos a poner a 1000. Entonces aquí con la configuración a 1000, digamos que obviamente si lo ponemos manualmente luego tenemos que hacer con la flechita hacia arriba y hacia abajo para que nos haga el cambio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la longitud se debería adaptar y deberíamos verlo en breves, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, ahora, aquí lo tenemos. Entonces este canal de revisión ahora sí está bien dibujado porque toma los datos suficientes para que tengamos la referencia perfecta, ¿no? Y luego la parte de fuente, digamos aquí ya para los más expertos, podemos cambiar la zona de donde toma los datos, ¿no? La apertura, los máximos, los mínimos de cada vela, etcétera, etcétera. Normalmente cierre es el que en 99% de los casos se utiliza por todos los traders, ¿no? Y luego tenemos lo que viene a ser la desviación, ¿no? La desviación superior e inferior, que podemos desactivarla o activarla, ¿no? Que lo que viene a ser es, y por ejemplo, si hacemos los datos aquí, hacemos un ligero cambio, vemos cómo nos ha reducido esa desviación tanto arriba como para abajo, ¿no? En este caso está bien a 2, porque realmente es por donde está oscilando el precio, ¿no? Entonces aquí, esos son los cambios a los que me refiero, ¿no? Es decir, si vemos que los datos salen muy por encima y muy por abajo, y el canal está dentro, muy dentro, entonces tendremos que ampliarlo, ¿no? Tendremos que aumentar la desviación porque hay mayor volatilidad. En este caso, como ya digo, no hace falta. Y luego la parte de display, lo que viene a ser la configuración de aquí abajo, son las líneas, ¿no? Es decir, si aquí hacemos, por ejemplo, la configuración, quitamos la extensión, la parte de la derecha se cortará justo donde termina el precio, ¿no? Incluso aquí podemos extender las de la izquierda, que normalmente no están extendidas, pero podríamos extenderlas y ya nos aparecería hacia el infinito, ¿no? Aquí, por ejemplo, como lo podemos ver en pantalla. Normalmente o bien se suele tener el de la derecha activado o ninguno de los dos, ¿no? Porque hay traders que les gusta, digamos, que no les extienda el indicador, ¿no? A lo que viene a ser el canal hacia el infinito, ¿no? Entonces aquí digamos que es una configuración también muy común. Y luego la parte de Show Persons, que lo que viene a ser son los datos que aquí tenemos en pantalla. Aquí es un 0,49, es la inclinación, ¿no? La inclinación del indicador y si lo desactivamos pues desaparece, ¿no? Y es simplemente eso. Y luego los colores, ¿no? Porque aquí es lo importante. Aquí podemos destacar los colores y por ejemplo, vamos a poner aquí un blanco para las líneas y la parte superior, ¿no? Aquí incluso podemos poner un rojo en la parte superior y un verde en la parte inferior, ¿no? Como diciendo compra por abajo, venta por arriba, ¿no? Eso podría ser una opción, ¿no? Y luego en estilo, pues también lo que viene a ser el relleno de los colores para que no aparezca, las líneas, desactivarlas. Luego la etiqueta también que viene a ser lo mismo que el Pearsons, ¿no? Y bueno, aquí cuando ya tiene la configuración hecha, le podemos guardar por defecto para que luego la próxima vez no tenga que volver a configurarlo, ¿vale? De todas formas, como ya siempre digo, la longitud se suele ajustar, la desviación también, porque tenemos que adaptarlo a lo que viene a ser los parámetros de cada intervalo temporal, ¿no? Si nos vamos al gráfico de horas, por ejemplo, y vemos que queremos tomar más datos porque no es lo suficiente, pues entonces tendríamos que irnos aquí y buscar, por ejemplo, unos 2000, ¿no? Entonces aquí marcamos con la flechita, hacemos el ajuste y ahí lo tendríamos, ¿no? Incluso yo diría 2300
para que tome esos datos hasta julio, ¿no? Entonces aquí ya ahora sí toma bien los datos y vamos ajustándolo según el intervalo temporal, ¿no? Aquí la desviación diría también que está bien, si por ejemplo vamos a hacer esa comprobación de cambiarla, ¿no? Y como vemos no tiene, sería peor, ¿no? Aquí en nuestro caso si lo cambiáramos sería el 3 para tomar estos datos de aquí como el valor más extremo, al igual que aquí podríamos bajarlo a 3 también para que tome estos últimos datos, pero tampoco sería muy correcto. A veces la desviación a veces puede superar el canal y digamos que no pasa nada. Es decir, aquí digamos que nos indica que es la mejor zona incluso de venta esperada, ¿no? Dentro de que está fuera incluso del rango. Es nada más que eso. Y luego para intradía funciona exactamente igual. Aquí tenemos que ajustar los datos. Aquí, por ejemplo, están bien ajustados. Y luego, por ejemplo, en 15 minutos, digamos, vamos a ver cómo nos queda aquí el gráfico. Aquí, como vemos, sí que está diferente, ¿no? Aquí habría que hacer otro ajuste más. Vamos a ponerlo a 2600, por ejemplo, para que tome más datos, para que tome esta referencia de aquí incluida. Y luego vamos a poner una desviación, yo diría, de 3, aquí porque vemos que los datos están muy fuera del rango, ¿no? Aunque hay un rango inferior aquí, sí que podemos ampliar el rango para que tome esta de aquí, ¿no? Los extremos que tenemos en estos lados, ¿no? Y aquí lo tendríamos, ¿no? Como ya digo, la desviación se va ajustando según el marco temporal y luego a 5 minutos otra vez, vamos a ver cómo nos quedan los datos, pues habrá que hacer otro ajuste. En este caso, por ejemplo, yo diría que está correcto también. Podríamos ampliar los datos para que nos tome más referencia, porque aquí en intradía es importante que tome cuantos más datos mejor. Entonces vamos a poner, por ejemplo, sobre todo la última tendencia, ¿no? Es lo que más interesa. Y aquí, una vez cargados los datos, pues iremos viendo que nos toma como referencia lo último, ¿no? Entonces aquí sí que vemos, por ejemplo, que está demasiado, ¿no? Lo que tenemos en el interior, digamos que la desviación deberíamos bajarla a 2 y ahora nos tomará los datos, estará más ajustado en estas áreas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos queda al final y ahora ya sí que incluso podríamos decir que podríamos bajarlo a 1. Vamos a probar a bajarlo a 1. Pero intradía puede ser necesario a veces este tipo de tendencias, ¿no? Lo que queremos es que tome los datos donde suele oscilar el precio en este momento, ¿no? Y aquí sí que lo podemos ver, ¿no? A ver, sí que sale más fuera de lo normal, pero bueno, aquí sí que tenemos la mayoría de los datos tomados dentro de ese rango de canal, ¿no? Entonces aquí obviamente quizá hay un cambio de tendencia que habría que reajustar, pero en este rango está claro que el precio se osciló por esta zona y que donde se ponían ventas aquí era más seguro y poner la parte de compras de la parte inferior era también lo más seguro en riesgo-beneficio. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial y recuerden que pueden seguirnos en el canal de YouTube y dejarnos sus comentarios.